Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres, desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús. La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros oyentes y personas que nos siguen. Esperamos que estén muy bien. Estamos súper emocionadas hoy porque es el último episodio de nuestra segunda temporada y es un episodio muy, pero muy especial. Para mí, individualmente, es un episodio que anhelaba porque es un episodio con una invitada a quien Clary y yo amamos mucho, una mujer que yo sé que ustedes también van a disfrutar y también van a quererla porque su voz refleja quién es el Padre, su voz y su vida reflejan quién es el Dios al que seguimos. Y creo que su testimonio y lo que vamos a conversar hoy va a ser de mucha bendición. Y además es un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema en el que Clary es nuestra experta, es la pasión y el ministerio más importante de su carrera, y es el tema de la soltería. Yeah. Sí. Estoy particularmente feliz, debo reconocerlo. Sí, es un día que estábamos anhelando que llegara. Así que bueno, sin más introducción, quería presentarles a nuestra amiga Rosa Charrupi, bueno, Rosaurita Charrupi. Rosy, como le decimos nosotras con mucho amor y cariño, es una preciosa mujer caleña de Cali, del Valle del Cauca en Colombia. Es abogada, estudió en Colombia, pero también en Estados Unidos, hizo una maestría en Estados Unidos y actualmente trabaja como abogado dentro del Tribunal Administrativo de la OEA. Gracias, Anita, gracias, Clarita, gracias por su cariño y gracias por su servicio, por este ministerio tan lindo. Yo disfruto cada episodio y yo me siento privilegiada de estar en uno de sus episodios. El privilegio es nuestro. Y Rosy es también muy, muy especial porque en el momento en el que Clary y yo nos conocimos en la OEA, ella era la líder de nuestro estudio, bueno, nuestro grupo, donde estudiábamos la palabra de Dios, orábamos, nuestro grupo de mujeres en Washington. Pero cuando yo conocí a Rosy en el año 2009, Oh my. Rosita no era creyente. Y cuando yo la conocí, me pareció una mujer increíble, una profesional increíble, como persona increíblemente inteligente, además dulcísima. Pero francamente les tengo que confesar, yo no imaginé que, número uno, iba a convertirse en una creyente, seguidora de Cristo, y tampoco me imaginé todo lo que el Señor haría en ella y a través de ella en los años subsiguientes. Pero ese es el Dios al que seguimos, el Dios que hace milagros, que cambia vidas y que trae esperanza y luz a donde nosotros no nos imaginamos. Así que pues así fue como nos conocimos con Rosy, pero me encantaría, Rosy, si nos puedes contar tú un poco cómo era tu vida en ese momento y cómo llegas tú a conocer al Señor. Sí, ese 2009 fue un año de muchos cambios y también fue una bendición conocerte, Annie Lynn, como le digo yo. Pero te voy a decir Annie para conservar la seriedad de por sí Annie y Clary no es como tan serio, pero ya la gente se acostumbró, creo yo. Sí, ese año 2009 fue un año de muchos cambios y mirando hacia atrás, sí fue un año después de un cambio radical y por supuesto del mejor regalo que he recibido en toda mi vida, que es Cristo, ¿no? Yo nací en Cali y siempre tuve un buen desempeño escolar, durante casi me iba muy bien, después ingresé a la universidad,
a la carrera de Derecho. Ahí también tuve un muy buen desempeño. En parte ese buen desempeño era también por un ambiente que me lo proporcionaba, ¿no? Yo cuento con el beneficio de haber estudiado junto a mi hermano, él me lleva un año, y él es muy, muy aplicado, como decimos en Colombia. Y bueno, ese tipo de cosas ayudan, ¿no? Mi hermano y yo estudiamos la misma carrera. Y en eso se fue, yo creo que fue tomando más y más raíz ese pecado de orgullo, ¿no? De orgullo de creer que todos ese tipo de distinciones o de buen desempeño o de eran producto, eran fabricados por mis manos, ¿no? Por supuesto no había un entendimiento de la gracia. Yo estuve en un colegio católico, entonces también había muchas nociones que tenía que no estaban bien, enseñanza que no estuvo bien. Eso fue también contribución grande para el pecado de arrogancia y de orgullo y de ser sabia en mis propios ojos, hasta el punto que por esa época en el que yo fui a Estados Unidos también con una distinción académica, por esa época se estaba acabando, después de realizar un estudio de posgrado en los Estados Unidos, hay una oportunidad para uno hacer como una especie de práctica en un lugar. Y ya desde ahí el Señor, en su misericordia, me había llevado a ese país, me había permitido obtener esa distinción. Pero pues cuando me preguntaban de Dios era un concepto abstracto, de alguna manera había una fe incipiente, pero una fe que era defectuosa, una fe, además de eso, que no reconocía mi pecado. Yo creo que eso era el mayor engaño que yo tenía frente a mis ojos, ¿no? Entonces, por esa época, por el 2009, 2010, se fue terminando esa oportunidad que tenía yo en una organización internacional de trabajar y pensé, bueno, regreso a Colombia y en Colombia, pues habiendo estudiado también aquí en Estados Unidos, seguramente tendré una buena oportunidad laboral, pero por supuesto yo quería seguir trabajando y aprendiendo más en Estados Unidos. Y en la organización en que trabajábamos había un lugar donde las personas se podían sentar libremente a almorzar. Y creo que llevaba mi almuerzo en la mano cuando yo veo en una mesa una niña también muy dulce. No lo tenía por qué hacer, pero ella me dijo, siéntate. Ella me invitó a sentarme junto a ella. Y, y bueno, yo fui como que uno al principio tiene como una especie de defensas cuando uno conoce a alguien, pero las defensas cayeron inmediatamente con esa amabilidad y esa invitación como tan abierta que me hizo Ana María Ortiz a sentarme con ella. Perdón, no sabía que era Ani. O sea, estaba pensando que estabas hablando de otra. Y yo, ay, ¿quién será? ¿Cuál de las niñas será? Era Ani, sí. Ay, me la puedo imaginar, qué dulzura. Ay. Sí, con su sonrisa dulce, contagiosa. Y tan es así que al sentarme a hablar con ella, una completa desconocida, le conté todo mi predicamento moral. Y Ani, en un acto como de mucha bondad, ella me dijo, pásame tu hoja de vida. Y yo dije, bueno, qué bueno que ella me pidió la hoja de vida. La verdad es que Ani tuvo como el servicio de transmitir, circular mi hoja de vida. Ella se lo pasó a otras personas. No fue como algo por compromiso, pásame la hoja de vida, yo la miro, la leo y bueno, esperemos que le vaya bien. O pásame la hoja de vida, simplemente oro por ti y esperemos que te vaya bien. No, Ani recibió la hoja de vida y la circuló. Y la circuló a quien ahorita es mi jefe, que también otra grande bendición en mi vida ha sido. Entonces, después de pasar el proceso de entrevistas y demás, ese terminó siendo el trabajo que todavía desempeño. El Señor, a través de una persona cristiana, me mostraba de su cuidado, de su provisión, de su amor. Y al mismo tiempo, creo que fue, sí, una conspiración del Espíritu Santo, ¿no? Al mismo tiempo, yo conocí nos fuimos a bailar salsa. Yo soy de Cali, por supuesto, cuando dicen vamos a bailar salsa, eso es como un llamado a estar presente en cuestión de segundos. Fuimos a bailar salsa. Con las amigas que iba, una de ellas dijo, no, es que traje un compañero del trabajo, pero es que él no baila salsa y alguien tiene que bailar con él. Yo soy de México, tú eres de Colombia y eres de Cali, pues tú eres la llamada a bailar con él. Te tocó. Bueno, pasados los días, ese mismo chico me contactó a mí. El chico era cristiano
y lo primero que hizo fue a invitarme a su iglesia. Pero Wow. yo recuerdo que yo ya venía haciéndome muchas preguntas y el chico terminó siendo mi novio. Entonces, a través de mi novio, yo terminaba yendo a la iglesia, iba a la iglesia porque de alguna manera esa fe incipiente siempre estuvo ahí. Era un reconocimiento de la idea de Dios, de la idea de siempre pensé que tanta complejidad que yo veía con mis ojos y de sentimientos de seres humanos, de culturas, de historias, no podía ser como el resultado de Del algo azar. al azar. Sí, siempre dentro de mi forma de pensar tenía esa duda sobre la existencia, ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? Dios existe. De hecho, el Dios bíblico era para mí bastante convincente, pero tenía una noción muy errada de Jesús. Bueno, la relación se terminó al corto tiempo. Mientras tanto, paralelamente, yo conocía a Ani, a Martita, a Caro, a Juanita. Es que no las quiero mencionar porque se me olvidó un nombre. A Juli. Ya hemos hablado de eso aquí varias veces, pero para quienes nos están escuchando por primera vez o no se acuerdan, estos nombres, estos personajes son las niñas que son miembros del grupo de oración que teníamos en DC en distintos momentos del tiempo, a veces todas juntas. Hay muchas de ellas que yo nunca llegué a conocer por la época que me tocó a mí, pero bueno, a eso se refiere Rosy, que de ahí Exacto. también está Marta, de aunque hablamos en el episodio de Mujer y Trabajo, entonces como para que tengan esa referencia ahí, pero qué grupo tan especial, la verdad. Es un grupo muy Ay, sí. especial y también por cosas también del Señor. Una de las personas del grupo, Caro, la linda, La también linda. está muy cerca, entonces estaba viendo yo a personas que están viviendo el cristianismo de una manera muy genuina. Finalmente, en todo el tema de terminar con el novio, del dolor que fue terminar, llegué a ese grupo y por supuesto me cogieron con mucho amor. Lo primero que hicieron presentarme fue me ayudaron a presentarme el Evangelio sin adulteración, a través de los estudios, sin juicio, y en eso hubo mucho amor y mucha compasión en ese grupo. Y al mismo tiempo, y yo creo que esto es un tema también un poco de personalidad, yo dije, tengo que sentarme a leer este libro, tengo que sentarme a leer la Mm. palabra. Y en medio de que estaba también con ese dolor, lo único, y yo creo que ese fue como algo sobrenatural que pasó durante esa época, lo único que a mí me daba sosiego era leer la Biblia. Era lo Wow. único que me calmaba. Entre lágrimas, yo empezaba a leer y yo decía, un momento, bueno, estamos en Génesis después, bueno, no, estamos en Éxodo. Bueno, y iba pasando cada uno de los capítulos con mayor expectativa por lo que Dios hizo dentro de la historia y por lo que venía, ¿no? E inicialmente pues la gente decía, no, pues deberías empezar por los evangelios. Yo dije, no, yo empiezo por el principio. Yo empiezo Diría Ani, por donde debe ser, por por el principio, Génesis. por Aleluya. Génesis. Bueno, eso fue mi caso particular. Dios tiene forma de revelar y de ser conocido en la vida de todos tan diferente, pero para mí fue muy importante leerlo cronológicamente, entenderla, estudiarla, asistir al grupo de oración. Fueron todas muy, muy amorosas conmigo. Pues me acuerdo que me regalaban libros, se veían dudas, como que tenían paciencia con esa duda. Y obviamente a la iglesia que yo iba con el chico, pues, y empezaron a caer todo ese tipo de mentiras en las que había edificado una fe hecha con mis manos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, bueno, no me puedo comparar, por supuesto, con Martín Lutero, pero yo me acuerdo que cuando yo también miré lo de la gracia, yo quedé, ¿cómo? No lo merecíamos y lo recibimos, que es este amor tan del otro mundo. Y empecé como a quitar también toda esa mala enseñanza de antes con entendimientos correctos, por misericordia de Dios, por continuar acompañada por personas que yo sé que el Señor puso al mismo tiempo. Y bueno, al poco tiempo ya me bauticé, al poco tiempo fueron pasando cosas dentro del grupo que veníamos reuniéndonos y finalmente se necesitaba quien liderara. Ahí fue cuando te conocí, Clarita, porque ella,
Viajamos en el tiempo. Viajamos en el tiempo, pero más o menos así fue como el Qué testimonio, belleza. y todavía ha sido un tema de mucho aprendizaje. Y bueno, esa es como la historia, y cuando conocí a Clarita también fue muy lindo. Yo quisiera decir rápidamente un poco cómo fue eso, y no se preocupen, ya vamos a llegar al tema de la soltería, pero es que, miren, no, esto no es solamente por echarles el cuento, como digo yo en venezolano, sino que para mí es importante contarles esto porque es el trabajo de Dios en la vida de Rosy, y también pues allí ven paralelamente el de nosotras, ¿no? Ahí Ani, o sea, ahí estaba evangelizando y mostrando amor desde el día uno, y yo conocí a Rosy cuando yo ya era cristiana, pero yo venía de un tiempo de mi vida donde ese tiempo que yo siempre les cuento que había sido como desastroso, o sea, que yo desesperada por mi soltería, buscando todas las cosas no en Dios, sino pues en el mundo de alguna manera, ¿no? Si era una iglesia que lo encontraba chévere, pero donde viniera. Y el Señor, por su misericordia y su amor, me manda a DC, que había sido mi ciudad soñada, yo siempre había querido vivir allí. Y pues cuando me manda, a mí de alguna manera, como en el mejor sentido, fue, no sé si se dice así, pero como que me humilló mucho que pasara eso, o sea, como fue vi tanto que fue Dios que me estaba enviando, que dije, hey, ya, yo no puedo seguir como en esta vida como tratando de llenarme de cualquier cosa y no siendo radical en mi fe. Entonces yo estaba como ya, había decidido, no, Señor, o sea, yo tengo que estar o todo o nada contigo. Y bueno, mi soltería seguía siendo un reto allí para mí. Llego a DC, una amiga que quiero muchísimo, no cristiana, trabajaba con un amigo de ella que me presenta porque era cristiano y dice, bueno, entre ustedes se entenderán, o sea, como que ustedes, esta gente rara, pero de verdad mi amiga con la mejor de las intenciones, ¿no? Ella además era venezolano también, entonces a ella le pareció lógico, ah, mira, conócelo. Él me presenta a nuestra queridísima amiga Maritoni. El día que yo conozco a Maritoni, yo le pregunto, y miren, yo no era del tipo de mujeres que naturalmente se iba a un grupo, o sea, yo era más como, no, yo relajada, voy los domingos a la iglesia, pero ya el Señor me estaba llamando a una vida como mucho más radical con él, y le pregunto, mira, ¿y no hay un grupo? Así, o sea, eso fue Dios, porque, miren, en mi vida había sido yo ni siquiera constante con un grupo. No hay un grupo como de mujeres, y ella y que, de hecho, sí. O sea, yo había llegado y como a los 5 días era Thanksgiving. Entonces Maritoni me dice, mira, hay un grupo, me cuenta de ustedes, me dice, yo no voy a estar este Thanksgiving, pero te voy a poner en contacto con la niña en cuya casa hacemos las reuniones, y yo creo que ella va a estar en su casa. No me acuerdo cómo fue como ese primer encuentro, pero, o sea, Rosy me conoció y fue como, no, vente a mi casa ya, yo te espero. Y me acuerdo que yo pasé mi primer Thanksgiving en Washington, D.C., en casa de Rosy, con 2 amigas más de ella. Me acuerdo que no hizo pavo, sino un pollito delicioso, súper pequeño, o sea, nunca lo voy a olvidar. No sé hacer pavo. Pero miren, de verdad, todo esto yo sé que parece muy anecdótico, pero tiene un propósito. Lo que yo sentí, y yo no sé, Rosy, si yo te he dicho esto alguna vez, pero lo que yo sentí cuando yo llegué a ese apartamento, yo nunca la voy a olvidar. Y fue el cuidado y el amor abrumador de Dios en mi vida por medio de tu bondad. O sea, Rosy era tan cariñosa, me hizo sentir tan bienvenida. Una persona que en su vida había visto, no sabía si yo tenía antecedentes criminales, o sea, ni idea, ¿verdad? Porque, o sea, uno no puede saber a quién tiene en su casa. Y Rosy fue tan cariñosa, tan linda, como mi primer impulso, como no, miren, yo aquí me quedo, y comencé a ir al grupo. Y luego, bueno, las conocí a todas, y yo creo que con cada una tengo una historia especial, porque a cada una de verdad que la llegué a amar. Esa es la definición. Y hoy quiero como que hablemos mucho de la vida de Rosy, porque sigue siendo un ejemplo en tantas cosas para mí, pero algo que quisiera destacar, particularmente a nuestros amigos solteros y amigas solteras que nos escuchan, es que nuestra comunidad es vital. Tener comunidad cristiana va a ser instrumental en que podamos caminar la soltería a la que Dios nos está llamando y el resto de las etapas. Yo recuerdo haber pensado en ese grupo, de darme cuenta de que había un cristianismo diferente al que yo había visto toda mi vida y el que había vivido toda mi vida. Al ver el ejemplo de cada una, no eran perfectas, pecadoras igual que yo, pero eran mujeres que estaban concentradas en Jesús, en imitarlo, y si se caían, se levantaban, pero todo era hacia Él. Y era un grupo, de nuevo, imperfecto, pero donde yo no veía a las mujeres chismeando, a las mujeres no había este tema de rumores, o sea, todo era tan limpio y tan sano,
Y no era, de nuevo, no por nuestras cualidades, era el Espíritu Santo y era el Señor ayudándonos a hacer así. Entonces, así conozco yo a Rosy, y Rosy fue uno de los instrumentos de Dios para cuidarme, para sentirme amada en ese tiempo que pasé yo en DC. Y yo también estaba soltera en esa época. Éramos más las solteras, creo que en esa época, pero me animó tanto en mi soltería ver vidas como la de Rosy, porque yo veía, wow, ella está igual que yo, pero ella no anda como yo, que ahí me estaba recuperando un poco, pero ella no anda como yo sufriendo por las esquinas llorando que porque no tengo un novio. Ella está concentrada en lo que Dios ha puesto en sus manos, y a mí me inspiró tanto la vida de Rosy que yo después de conocerlas yo no fui la misma, ¿no? Entonces, perdón por este inciso, pero es que tenía que contarlo así porque, Rosy, tengo que darte las gracias porque hace 5 años te fuiste un instrumento de Dios para mi vida, como creo que puedes ser hoy para todos los solteros que te estén escuchando. Yo creo que 6, Clary. 6, bueno, mía... sí, yo llegué en 2015, es cierto. Sí. No, ok, 6 años, sí. Perdón. Hace 6 años estaba yo llorando en los pasillos por estar soltera. Perdón. No, y hay una cosa que me parece tan increíble de toda esta conversación es, yo veo como un patrón de algo que el Señor hizo en nuestras vidas, y es que nos reveló de una forma muy, muy particular su gracia. Rosy, yo me sentía muy identificada contigo cuando estabas hablando de ese orgullo y de sentir que tú te merecías y que tú eras muy inteligente, muy capaz, y que el Señor tuvo que sacudirte para que tú entendieras que todo era por gracia. Yo me siento muy identificada contigo en ese aspecto porque el Señor ha hecho lo mismo en mi vida y además lo sigue haciendo, que a veces no es fácil asumirlo, pero le doy gracias por hacerlo. Pero es en ese momento de humillación que podemos entender esa gracia, que es lo que ahora a ti te permite vivir una vida de plenitud sin importar tus circunstancias. Y me gustaría también que nos contaras un poquito, Rosy, cómo fue el Señor revelándote esa gracia. ¿Cuáles fueron los versículos? ¿Cuáles fueron de pronto los estudios? ¿O cuál es tu libro de la Biblia o versículo que te recuerda esa gracia? Varias partes de la Biblia que me recuerdan esa gracia. Yo creo que para mí fue muy reveladora y lo sigue siendo, y es bastante ambicioso decir que lo conozco, pero sí, pues lo he leído en varias oportunidades. Es el libro de Romanos. Es un libro que sus primeros 10, 11 capítulos tienen como la síntesis teológica más organizada de la presentación del Evangelio, y los últimos son sobre qué significa vivir la vida cristiana. Y por supuesto, pues se ve desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, ¿no? El tema de gracia. Y creo que empecé a experimentar esa gracia de manera distinta cuando empecé a pedirle al Señor y a buscar recursos que tuvieran como un entendimiento teológico claro de qué es la soltería, qué es el matrimonio y qué es gracia. Bueno, muchos son los recursos, pero como el entendimiento yo lo puedo como resumir como en 3 puntos que para mí hicieron ver el tema del estar soltero de una forma diferente. Definitivamente se puede vivir plenamente en Jesús en ese estado de gracia. El primer punto es que ambos estados, estar casado y estar soltero, son un don. La palabra que se usa en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, es la palabra carisma. El versículo 7 de ese capítulo 7 se usa la palabra carisma, y esa palabra carisma también se usa para muchos otros dones. De hecho, yo puedo decir que es lo mismo decir que es un don, que es un regalo, que es un favor no merecido. Por eso hay en ese capítulo que es difícil de entender, pero es difícil de entender cuando la aproximación está errada, ¿no? Es fácil de entender cuando uno en oración y en el espíritu realmente tiene ojos para entender qué es gracia dentro de lo que está explicando Pablo. También aquí entre paréntesis voy a mencionar mucho a Clara, pero Clara ha sido fundamental. En medio de esa cena de Thanksgiving y los años que siguieron, Clara tomó una decisión respecto a qué iba a ser su ministerio y su servicio, y
qué tema quería Dios que la preparara para impactar a otros, y ha preparado unos recursos muy buenos. Yo he tratado de tenerlos casi todos, así que yo se los he tratado de participar en casi todos ellos, así que se los recomiendo. Tan bella. Pero ese primer punto, bueno, para no hacer muy largo esta parte, ese primer punto es 1 Corintios 7:7, en el que dice que quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Ahí Pablo nos está introduciendo el tema y está diciendo que ambos estados, estar casado o estar soltero, son un don de Dios. El segundo punto que yo empecé a conocer es que todos los dones de Dios son buenos y perfectos, y los recibimos sin que hayamos merecido nada. Son gracia. El gran momento en mi vida para como quitar todas ese tipo de barreras que tenía para el entendimiento de la salvación y el evangelio fue un mal entendimiento de la gracia en esos años, y también mucho del sufrimiento que venía acompañado con el tema de desear no estar soltero era también un mal entendimiento de la gracia. Entonces, todos los dones de Dios son buenos y perfectos. ¿Por qué lo sé? Porque su palabra también lo dice. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí estoy viendo que absolutamente todos los dones, regalos que vienen de Dios son buenos, perfectos. ¿Por qué? Por su naturaleza que no cambia, que es inmutable. Entonces, volviendo a esa primera declaración de Pablo, ¿cuál es el mayor regalo que yo he recibido? Jesús, perfecto y bueno. ¿Qué otros regalos he recibido con la salvación? Tantos, pero entre ellas el Espíritu Santo morando en mi corazón, bueno y perfecto. ¿Qué otros regalos he recibido? Que algunos son temporales, y puede pasar también con el estado de soltero, ¿no? Puede ser un estado temporal, pero en ese momento ese es el regalo que he recibido, bueno y perfecto. Entonces, cuando yo empecé a mirarlo de esa manera, empecé a mirar que era el mismo problema espiritual en mi corazón desde que recibí la salvación hasta el día de hoy. Yo creo que muchas otras cosas, ¿no? Que esos regalos que recibimos del Señor muchas veces no vienen como los imaginamos, o no vienen en el momento que imaginamos, o tenemos un regalo y quisiéramos descartarlo y recibir otro. El regalo es bueno y perfecto. Y pues el tercer punto es que si es posible entonces experimentar esa bondad, esa perfección del regalo y ese gozo de ese regalo, viviendo intencionalmente, recibiendo el regalo, no queriendo deshacerme del regalo, y requiere de una vida con transformación espiritual. Otro versículo que es ancla para eso y para muchas otras cosas en las que he cambiado es el versículo de Romanos 12, del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, si ven, por eso es que la palabra es tan especial en cada parte y en cada porción que tiene, y cada mensaje, en cada libro, en cada versículo, en cada capítulo. En Romanos, Pablo nos está hablando otra vez de los atributos de los regalos de Dios, que son agradables, que son perfectos y que son buenos. En Santiago está hablando de que los regalos de Dios son agradables, son perfectos y son buenos. En 1 Corintios 7 dice que es un regalo temporal, eso sí, pero sí, es agradable, es perfecto y es bueno porque viene de su buena mano. Entonces yo creo que eso fue el entendimiento adecuado para decir: realmente recibo el regalo, lo recibo, y puedo vivir en plenitud con el regalo. Y ya hablaremos otra cosa respecto al tema del deseo, ¿no? Que es diferente. Sí. Rosy, Sí. justo con respecto a eso, yo quisiera preguntarte de qué formas, quizá formas prácticas, desde el momento en que tú comprendiste esto, que pues realmente siento que siempre es como la misericordia de Dios revelándonos estas cosas, tú has podido experimentar que tu soltería es en efecto un regalo para ti.
De muchísimas formas. Yo creo que un punto para mí también muy importante fue también de un buen entendimiento del matrimonio. Ujú. Fue un punto bien importante para eso y yo creo que en el grupo que estuvimos y también en tu webinar, en el taller, tú también partes como de ese punto fundamental, fundamental em, para, para poder entender incluso qué es lo que estoy deseando, ¿no? qué es lo que, Ujú. qué es lo que realmente mi corazón anhela. Y en ese sentido, por ejemplo, hay mucha literatura, pero un libro que es muy bueno es El significado del matrimonio de Timothy Keller. Momento, Llegamos momento. a esa sección. Todos los episodios del podcast hay, aunque sea una mención a Timothy Keller. Parece que nos pagara por publicidad. Es Sí. un gran maestro, él es un gran No, pero maestro ese libro, Rosy, ese libro se lo Sí, recomiendo a todos los casados y a todos los solteros. Todo sí. el mundo debería leer ese libro, de verdad que sí. Ujú. sí. Y yo creo que en ese punto de entendimiento del matrimonio hay muchas cosas por decir, pero en realidad, pues cómo se puede experimentar eh, todos los beneficios de soltería. Bueno, cuando yo entiendo el matrimonio, entiendo que es una alianza, que es simplemente em, una forma también de anunciar a otros el Evangelio. Y también entiendo que la soltería también es una forma de anunciar el Evangelio, pero pues en un caso es anunciar el amor sacrificial de Jesús por su iglesia, el amor sacrificial de un esposo por su esposa y viceversa. Y en el caso de la soltería es la suficiencia y la plenitud del Evangelio en la vida de la persona. Las dos formas son maneras de anunciar el Evangelio. En esa medida, pues ahí se experimenta mucha libertad. Por eso, por ese tipo de oportunidades, por eso yo decía, es un gran privilegio que me permitan a mí venir a hablar de esto, porque es una forma de hablar de los beneficios de estar soltero, oportunidades que quizá no podría experimentar estando casada. Eso hace que el testimonio sea muy persuasivo, sea auténtico. Esa es una libertad muy grande, hablar a otros Ujú. sobre la suficiencia que hay en Cristo. Por supuesto, temas prácticos, tiempo, recursos, decisiones, Tomar tantos, decisiones. exacto, Sí. tantas cosas que de verdad se producen en presencia de un regalo tan grande como es la soltería. Y yo creo que podría ser como una parte de la respuesta, no sé si en parte responde. Sí, sí, no, como Total. siempre, más allá de mis expectativas. No, y es que me encanta escucharte, Rosy, además, porque estaba pensando en cuando yo también, antes de casarme, tenía como estas ideas de creer que yo me merecía ciertos favores de Dios Ujú, Ujú, ujú. y de no reconocer que, luchaba con no reconocer que todo don en mi vida, todo regalo provenía de Dios. Falsamente creía que era por mis méritos, pero resulta que la soltería o el matrimonio, ambos son regalos de él, que no me merezco, que yo no puedo ganar en mis fuerzas. Y ujú, escucharte, incluso como casada, me hace pensar que yo tengo que reconocer humildemente que el matrimonio que el Señor me ha dado es un regalo que Él me dio, que ujú, tiene muy poco que ver con quién soy yo y quién es mi esposo, y más bien todo que ver con la gracia de Dios. Ujú. Y me recuerda que también cuando yo tengo a mis hermanos en la fe que son solteros, yo tengo que ver la mano bondadosa y generosa del Señor en sus vidas y Así aprender es. de ese don de ellos también. Mm. Esos tres puntos me parecen súper prácticos y le agradezco al Señor que además los vives tú, porque no es como que los estés diciendo, como los encontraste en un artículo y ahora no los Mm. estás compartiendo, no, o sea, esto es tu realidad, este es tu día a día que el Totalmente. Señor, pero también sé que no todos los días son iguales, ¿no? Que ujú, también hay momentos en los que aquí en tu cerebro, en tu mente, tú sabes que esto es un regalo, pero en tu corazón no lo estás viviendo como un regalo. ujú, Y no sé si nos puedes contar un poquito cómo son esos momentos difíciles y cómo buscas tú al Señor en ellos. Y ujú, yo creo que anticipándome a tu respuesta, creo que yo me voy a identificar también con esos momentos como mujer casada, ujú, porque al final del día el común denominador de los creyentes es que
vivimos de este lado de la eternidad donde las cosas no son perfectas y donde todo el Señor lo está usando para santificarnos y para llevarnos a Él, ¿no? Pero cuéntanos tú, desde tu experiencia, ¿cómo son los días en los que estás luchando con recordar o creer lo que ya tienes en tu mente, esa información que ya tienes en tu mente? Y perdón, antes de que respondas, Rosy, solamente hacer la oratoria porque me doy cuenta que no fuimos muy específicos al respecto al principio. Y es, Rosy, tú estás soltera y tú quisieras casarte algún día, ¿cierto? O sea, es un anhelo porque hay gente que no siente ese anhelo y no lo tiene. Y creo que también eso es súper válido. Todos los anhelos que tengamos, siempre que sean por las razones correctas de agradar al Señor, están bien. Pero en tu caso, tú has estado soltera quizá, me atrevo a decir que por más tiempo del que tú esperabas estar soltera y tú anhelas el matrimonio. Entonces, haciendo como esa aclaratoria desde allí, que nos cuentes cómo son esos días que quizá no son tan buenos, porque me imagino que te debates entre saber todo esto que estamos afirmando, pero también entre la realidad de tus deseos y de tus anhelos. Sí, no, lo han dicho súper bien, lo han dicho súper bien ambas. El deseo está presente, el deseo, digamos que no es que haya días que haya simplemente, no sé, amnesia respecto de, ay, verdad que yo me acuerdo hoy que yo quería casarme. No, es un deseo, es un deseo del corazón que en oportunidades yo creo que se produce, como dijo Ani, y como también tú lo explicabas, esa disonancia, ¿no? Entre lo que conozco y lo que siento, esa tensión. Entonces, yo creo que ese es el qué, que hay como una falta de concordancia. El cómo y el cuándo. Digamos que en la medida que empieza uno a tratar de perseverar más en lo que conozco, lo que siento termina siendo algo que siento en un momento determinado, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese podría ser parte del cómo, en la medida que uno, en la misericordia de Dios, va entendiendo más el tema de quién es Él, de sus atributos, de sus formas que son más altas, inescrutables. Hay un progreso. Dios también da gracia en en el progreso de mirar toda la bondad de ese regalo, ¿no? Entonces, lo primero es que muchas veces esa falta de conformidad entre el sentimiento y el conocimiento es por pues, un conocimiento errado, ¿no? Un entendimiento errado. Y yo creo que ahí, de nuevo, es muy bueno para solteros y para casados que entendamos muy bien el tema de qué es el matrimonio, por qué es importante, cuál es el diseño de Dios para esa unión, cuál es su propósito, y para obtener una enseñanza sólida, una enseñanza de esos temas, yo creo que es importante la comunidad, es fundamental la comunidad cristiana, y también es muy importante tomar acción, buscar recursos. Como les comentaba, Clarita hacía un video y yo iba y miraba el video, ella ofrecía un taller, decía, Clary, ¿cuándo vas a empezar el taller? Sí, necesito ir a escuchar del taller. El libro, yo creo que ya si pudiera precomprarlo, lo compraba. pero es porque sé que también es un instrumento de gracia para mi vida, de Dios, que yo tenga acceso a eso. Lo segundo es que hay circunstancias en las que esa inconformidad entre lo que siento y lo que pienso es porque han habido cierto tipo de situaciones que han detonado como esa cascada de emociones. Una de ellas es las opiniones y los comentarios de otros. Clarita tiene uno de los videos, yo creo que eso es uno de los más antiguos, pero es un video muy bueno que resume mucho ese tema, ¿no? De qué es lo que dicen los otros sobre por qué no te has casado o por qué estás soltero, ¿no? En mi caso particular, yo no puedo decir que sea normativo para todos los cristianos, pero en mi caso particular, yo creo que el Señor en esa área me mostró mucho de temor al hombre y no temor a él. Y me mostró mucho el tema de qué tanto lo que dicen esas otras personas sobre si te has casado o no te has casado, cuándo planeas casarte, por qué no estás haciendo algo para casarte, puede influenciar en mi estado de ánimo. Entonces, y no solamente para esa área, el tema del temor a los hombres es un tema que realmente toca constantemente examinar el corazón y estar en constante, de nuevo,
vivir una vida contracultural, un llamado a vivir apartados en santidad. Y yo creo que pues eso fue fundamental. Y pues lo otro son simplemente circunstancias difíciles. En eso, por ejemplo, creo que un recurso muy bueno es una autora en especial que su vida misma es un testimonio de circunstancias difíciles y recibir ese regalo de soltería o de matrimonio, que es Elizabeth Elliot. Oye, sí, esta ha sido la semana de Elizabeth Elliot para mí, además. Increíble la historia, la enseñanza de ella es tan clara, a pesar de que incluso puede ser hasta generacionalmente distante de nosotros, porque se trata de la obra del Espíritu, que es el mismo siempre, ¿no? Amén. Hay varios libros, pero recuerdo una serie de videos basadas también en un libro que se llama Loneliness, y una serie de videos que creo que están en YouTube, en la que ella Lo habla, pondremos en las notas para que tengan los muy links. bueno, ella habla del tema de la soledad, porque yo creo que en las circunstancias difíciles, en cualquier tipo de prueba, el ser humano inmediatamente se ha enfrentado a un sentimiento de soledad. Estoy solo con esta situación, estoy abandonado en esta situación, pero ella habla de cómo estas circunstancias difíciles nos hablan es que hay un gran anhelo en el corazón humano y que la soledad es una experiencia humana. Existencialmente, la soledad es una experiencia de cualquier ser humano que pase por este planeta en cualquier momento de la historia. Sin importar el estado civil. Exactamente, sin importar el estado civil. Entonces ella dice, nos sentimos solos porque somos humanos. Y pues obviamente hay mucho de verdad filosófica, en eso consiste también el tema de las preguntas existenciales más difíciles, pero en realidad tenemos un sentido de desconexión con algo que teníamos antes y ya no tenemos ahora. Un sentido en el que algo está mal porque estoy viviendo esta circunstancia de duelo, estoy viviendo este dolor, estoy viviendo esta muerte, cualquier circunstancia que es difícil. Y yo creo que eso ayuda mucho a identificar, ¿no? A identificar el sentimiento. El sentimiento es así, no por mi estado civil, sino por mi estado humano, mi estado de ser persona. Entonces, yo creo que en esa medida eso también fue para mí el empezar a ver que, bueno, ¿qué pasa si estando casada también llega un momento en que puedo sentirme sola o abandonada o sola con determinadas circunstancias o sola en una situación particular en la que no hay entendimiento con mi cónyuge? Creo que el tema de las circunstancias difíciles puede ser un detonante, pero es el común denominador de estar viviendo de este lado de la gloria. Por ejemplo, otro detonante que a mí me da es, bueno, en medio de años y de tiempo que pasa, hay una potencial persona en el horizonte. Al fin aparece un potencial ser humano. Un potencial. El idóneo. Casi que... Ay, no. Pero casi que llegó un punto que casi que ese es el único requisito, ¿no? Que sea ser humano. Respira, bueno. Respira. Y como que lo vi el domingo en la iglesia. Yo creo que ese es. Y pues como en todo, ¿no? Siempre hay un momento de decepción y de frustración porque no lo fue. O no lo fue porque simplemente malinterpreté una situación, o no lo fue porque esa persona en realidad no era genuino y no era auténtico. Tantas cosas que pueden pasar. Creí que lo era, pero realmente mi conocimiento era muy superficial. Pero yo creo que al final de todas esas oportunidades frustradas, inclusive con la persona que me llevó por primera vez a una iglesia cristiana, que fue el chico que les mencioné, con todas esas oportunidades frustradas también hay un regalo, de nuevo, entendimiento de gracia, entendimiento de quién es el Señor. Y casi siempre ahí hay dos cosas muy importantes: protección y futura provisión. Protección porque evidentemente si no funcionó desde ese primer acercamiento tan superficial, pues no va a funcionar en una alianza tan importante como es el matrimonio. Y pues provisión de algo mejor es porque sabemos, ¿no? Sabemos y tenemos promesas en la palabra de que el Señor le da buenos regalos a sus hijos, que si los padres terrenales dan buenas cosas, imagínense nuestro Padre Celestial, futura provisión. Sí. Entonces, sea que esa provisión sea en efecto el regalo del matrimonio o que la provisión continúe siendo el regalo de la soltería, ¿no? Porque no sabemos.
Y no solo en Sí. esa circunstancia, y lo hablamos mucho, en las circunstancias de trabajo, de ministerio, de maternidad, la provisión y la voluntad de Dios en nuestra vida siempre es buena, agradable y perfecta. Creo que a veces es nuestra visión, que no siempre es buena, agradable y perfecta, o lo que queremos a veces se engancha un poco con estos estándares que el mundo nos pone, o con lo que empezamos a desear por producto de la comparación, por lo que los otros tienen. Pero Rosy, me encanta eso que dices, porque es protección. Y yo ahorita hablabas y pensaba en todos los momentos que el Señor me protegió, o sea, pero no fue que me protegió, fue que me arrancó de las llamas en las que yo me fui a meter, o sea, de verdad que, ay, no, impresionante. Pura gracia. Pura gracia. No, pura Gracias. gracia y misericordia, más nada, no hay más nada que decir. Ujú. Y en mi caso, pues sí, hoy pienso que si hubiese sabido, ¿no? La futura provisión en este caso, que sí me proveyó un esposo. Claro, hay tantas cosas que yo hubiese hecho diferente, tanto de mi soltería que hubiese vivido distinto, pero también pienso, y me lo han preguntado mucho, si yo no me hubiese casado, siento, o sea, hay gente que dice, no dijeras lo mismo de la soltería, no dijeras que valió la pena. Y bueno, quiero creer que no sería así, porque yo, por la gracia de Dios, llegué a un punto, y Rosy sabe, cuando empecé a compartir de este tema, que entendí eso. Quizá me encanta cómo lo conceptualizaste, porque yo no había logrado como ponerle ese concepto. Me lo voy a robar para el libro. Te voy a citar. No va Eso a iba ser a un decir robo yo, ¿no? como tal. No, Aquí, puedes dos tomarlo. abogadas. Así en como esta que gratis, conversación. no, yo te cito, mi Rosy. No, Tranqui, úsalo. pero no, me gusta mucho ese concepto. Pero es que si Dios, en mi caso, no me hubiese dado un esposo, esa también hubiese estado haciendo su perfecta provisión. Entonces, qué alegría. A mí, por ejemplo, en mi camino ahorita de querer ser mamá, a mí me anima mucho eso, porque yo estoy esperando, sí, una provisión concreta, pero aunque no sea lo que espero, eso también será provisión por los motivos que solo el Señor conoce. Y eso siempre es una razón para alegrarnos, para gozarnos, saber que Él de verdad no es mentira, que Él nos da lo mejor. Hay gente que se ahoga. Y sabes qué, quiero pedirte aquí como un consejo que le pudieses decir a las personas que, y no lo digo con juicio para nada, lo digo porque sé que es una realidad, pero las personas que se ahogan un poco, que se sienten, eso es lo que estoy pensando, completamente asfixiadas por la idea o por la posibilidad de que el matrimonio pudiese no estar en los planes de Dios para ellas. ¿Te has sentido así algún día, alguna vez, Rosy? ¿Y qué le dirías a una persona que siente como, no, es que Dios me tiene que dar un esposo porque si no, no sé qué haría? Cuéntame un poco cómo ves tú eso y incluso cómo lo has vivido. Sí, sobre todo frente a la pregunta, ¿y qué si no sucede? ¿Qué si no hay esa provisión que espero que sea de la manera que espero? De nuevo, yo sé que no suena objetivo, pero los invito a tomar el taller que Clara ofrece. Después hablamos de la remuneración. Tranquilo. No, si más bien Rosy es la amiga que ha invertido en todos mis cursos en el taller. Miren, Rosy, les voy a decir acá porque pues, ella no lo va a decir, pero Rosy invirtió en otras personas que no podían pagar el taller, el curso online Solteros Cristianos, para que lo tomaran. O sea, de verdad que ella tiene este corazón de que para otras personas también llegue esta verdad, y bueno, además invierte en mi ministerio. Es una belleza, Rosy. Pero bueno, este espacio publicitario para Rosy. Para Rosy. Te amamos, Rosy, por Con siempre. mucho. Yo también las quiero. Y bueno, mucho, y las muchachos, Rosy está soltera. Y no solo eso, baila muy bien. Baila salsa. Sí. Salsa plus salsa clases. Sí, entonces es una pregunta difícil, miedosa, pero es una pregunta que en últimas es una pregunta de fe. Creí en quien creí, por lo que creí y para lo que creí. O sea, es una pregunta de nuevo que va como a los rudimentos de en qué he creído. Si realmente digo que lo amo, que lo quiero seguir, también acepto que esa voluntad para mí puede ser buena, incluso el no casarme. Hay varias historias de muchas mujeres, es que de hecho, pues en la Biblia también lo vemos con la vida de Pablo y la vida del mismo Jesús, porque su vida no fue una vida defectuosa o no fue una vida mediocre, por el contrario, fue una vida increíblemente usada por Dios estando en soltería. Por ejemplo, Amy Carmichael,
que fue misionera en la India, una misionera irlandesa en la India. Sobre ella han hecho películas. Estuvo soltera y dejó muchas poesías y testimonios de cómo sí quería casarse. No, nunca pasó, pero la vida de ella ha inspirado a tantos y cambió la vida de muchas personas en ese momento de la historia y la sigue transformando, la vida de muchos misioneros, de muchas personas en la India. Yo creo que la pregunta es más, ¿puedo confiar en ti incluso si no pasa? Para una persona que ha entregado su vida a Cristo, dice, seguiré confiando. Y creo que se trata ahí simplemente de un momento de fe. Y también hay muchas otras, además de la pregunta, hay muchas otras situaciones que siguen siendo detonantes para que siempre haya esa disonancia entre lo que siento y lo que sé, lo que siento y lo que he conocido. Una de ellas es el tema, por supuesto, de pureza sexual. Otro que es bastante difícil porque puede ser un poquito como difícil de entender para la vida cómo se ve en ese determinado momento, es que tan activamente busco un esposo, ¿no? Todas opciones, hay hasta cruceros, cruceros de solteros, sí. hasta en el tema de qué tan activo estoy en esta búsqueda, sí o no. Para mi caso personal, y esa es una convicción personal, porque en eso también tenemos que tener mucha gracia con otros y con las opciones que adoptan. Para mi caso personal, yo prefiero que no haya mucha manipulación de mi parte porque realmente soy bastante limitada, porque simplemente no veo el corazón de las demás personas. Entonces, yo creo que por ejemplo, he tenido amigas muy cercanas. Tengo una amiga, de hecho la quiero mucho, estudié con ella en Estados Unidos. Ella llegó un momento que estaba como en 4 websites de dating y era un trabajo agotadorcísimo, pero se veía que le traía ansiedad el mismo hecho de manejar los sites y las respuestas. Era un tema demasiado complicado. Bueno, y también hay otros detonantes como anhelos conexos al tema del matrimonio, el anhelo de la maternidad. También empezar a racionalizar, ¿no? Tentaciones. Empezamos a racionalizar ciertos límites que Dios los ha puesto en su palabra para mi protección, pero racionalicémoslo porque si no, está muy lejos el tener la realización de ese deseo. Entonces, bueno, yo puedo decir, igual no es tanto una desobediencia, es más una sugerencia, pero mi caso es especial, ese tipo de cosas, ¿no? Él ama a Dios a su manera. Sí. Él me dijo que él iba a ir a la iglesia. Yo creo que sí. Yo creo que este es el momento para, sí, esto es lo que Dios me está mandando. Además, Él es tan bueno. Es que, o sea, yo me conozco todos porque los dije yo para empezar y luego ahora me los dicen. Entonces, cuando la gente me los cuenta, estas, yo creo que son engaños, autoengaños, porque vamos a estar claros que yo creo que si conocemos la palabra sabemos que es un autoengaño. Por eso cuando a mí me los cuentan yo me río, pues no de manera de burla, sino como que me río porque yo sé lo que me está diciendo la persona y sé que dentro de eso hay un anhelo, dentro de eso hay una inquietud de no saber si va a pasar y de como de tomar lo que parece estar allí como porque hay gente que le ha funcionado y no me están viendo, pero estoy usando como mis, entre comillas, ¿no? Porque definamos qué es que le funcione, ¿no? Cumplir el objetivo de casarte y ya, o qué tipo de matrimonio quieres tú para glorificar a Dios. Es que son muchas cosas, Rosy, que yo veo que el soltero tiene como retos y creo que por eso no, bueno, hasta que Dios me diga lo contrario, pero no planeo dejar de hablar de este tema y dejar de visibilizar también estos retos, porque yo creo que, a ver, estamos llamados a llevar nuestras cargas mutuamente como familia en Cristo, como hermanos en Cristo. Y yo creo que eso no excluye a los solteros. Algo que yo veo mucho pues quizá porque estoy expuesta, ¿no? Al tema de lo que se comparte en las redes o de lo que las iglesias comparten en sus grupos de jóvenes y que llega de alguna manera a las redes, toda la gente con la que hablo sobre este tema, hay una especie de, yo no quiero decir como una palabra tan fuerte, pero es que sí pasa, como una especie de burla a la condición de soltería, como siempre al menos tiene como un comentario jocoso, siempre le acompaña un comentario jocoso, ¿no? Como, ay, bueno, sí, vayan porque es tiempo, ya te dejo el tren, pero a ver si Dios te hace el milagro, o sea, como siempre está esta situación de la vida, este regalo de Dios, rodeado como de estas ideas
sí, jocosas, vamos a definirlas así, ¿no? Y yo creo que, pues no creo que hay que tomarse todo tan en serio, pero a mí sí me parece preocupante que lo que viven los solteros se minimice de alguna manera y se le atribuya como este tema jocoso que además se resuelve cuando te casaste y ya. O sea, no, ahí no hay un interín, es como los problemas del soltero o los retos del soltero no son tan graves, porque al final, ¿cuántas veces yo creo que, no sé si les pasó a ustedes dos, pero lo más probable es que sí? Yo me acuerdo haber ido a personas con mis problemas de soltería y que me hubiesen dicho, no, pero relájate, no te has casado, cuando te cases vas a ver lo que son problemas de verdad, ¿no? Y esto es falso, y estoy Y es dando que todo... se ve en Ajá. los ministerios, se ve en las Sí. iglesias hay todo tipo de apoyo para los matrimonios, que para resolver conflictos en el matrimonio. Y todas son cosas muy Muy buenas, importantes sí. y válidas y no estamos desmeritando eso, pero lo que tú estás trayendo a colación, Clary, me parece increíble y es, no he visto mucho de ese apoyo a las luchas del soltero, que es nuestro hermano o hermana en Cristo. Sí, no lo hay y bueno, no voy a decir que no lo hay de manera absoluta porque seguro, claro que sí, porque yo sé que el Señor está trabajando en los corazones de muchos de nosotros alrededor de la iglesia mundial y yo sé que ha traído este tema al corazón de muchos, pero en general es difícil para un soltero encontrar un lugar, un ministerio quizá pensado para personas que viven su etapa que no tenga como objetivo resolver su problema mediante el matrimonio. De nuevo, no voy a decir que no existe porque estoy segura que sí existe, pero son poco comunes. Y yo creo que, y ni hablar de las iglesias latinoamericanas, creo que estamos como un pasito atrás en esto de, bueno, ministerio de solteros o grupo de solteros. Todo el mundo cree que es el sitio para ir a hacer matchmaking, porque eso es lo que hemos crecido aprendiendo, cuando en realidad el soltero tiene un montón de retos y un montón también de cosas que aportar a la iglesia, que creo que son un poco minimizadas por creer que, bueno, simplemente, sí, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, como no es bueno que el hombre esté solo, esta soltería no es una prueba, es una etapa difícil y ya, no tiene nada bueno, pero tranquilo que cuando te cases esto se resuelve. Y estaba dando todo este comentario y todo este contexto porque, Rosy, te quería preguntar, en tu opinión y en tu experiencia, ¿de qué maneras piensas tú que la iglesia, y obviamente con iglesia no me refiero solamente a los pastores y al liderazgo de una congregación, sino en general, todos los que somos la iglesia, los miembros de la iglesia, podríamos hacer esto mejor? ¿Podríamos amar mejor a nuestros solteros? ¿Podríamos cuidar mejor de los solteros? ¿Podríamos aprovechar mejor a los solteros? ¿Qué cosas tú como soltera hoy en 2021 podrías reflexionar sobre eso? Ok, yo creo que es muy sano hablar del tema, hablar de este y de cualquier otro tema. Empieza por ahí, por darle un espacio en las actividades y programas de cualquier comunidad cristiana, un espacio que sea más allá de el espacio de enseñanza, pero que sea un espacio también de escuchar las inquietudes, de ir más allá incluso que los grupos pequeños o que las células porque muchas veces tú tienes entonces en las células todas niñas solteras o todos niños solteros y crear espacios también en donde haya más, por decirlo así, que sea más transversal como la composición, Multigeneracional y multigeneracional, multiétnico y también personas de diferente tipo de origen, porque yo creo que eso es un llamado muy, muy especial para la iglesia, que la iglesia pues obviamente no es un club, la iglesia no es un club de personas, la iglesia es la novia de Cristo y la novia de Cristo se ve de todas las maneras de las personas que Él nos llama a ser parte del cuerpo. Todos los rostros de personas, y eso también está en Corintios, ¿no? De cómo todos tenemos cosas importantes para aportar a la iglesia, como el pie no hace lo mismo que la mano, no hace lo mismo que el brazo. Entonces, en parte es que las iglesias deben tratar de buscar esos espacios en donde, por ejemplo, hayan personas casadas y personas solteras, hayan personas divorciadas y personas solteras, hayan personas viudas y personas solteras, hayan personas jóvenes y personas mayores, porque solamente como en ese espacio de diverso hay este tipo de conversaciones y hay un acercamiento claro a lo que es también que los cristianos casados, yo creo que yo he sido muy afortunada y yo en estos días le decía a Ani y también tú
tú lo sabes, Clarita, porque también te lo he mencionado, qué bonito es encontrar una persona cristiana que tenga la apertura para decirte no es fácil estar casado y también tiene todo este tipo de retos y también tiene todo este tipo de problemática. Y de esta manera estoy siguiendo al Señor en medio de estas circunstancias. También parejas con hijos, sin hijos, en búsqueda de hijos, parejas en recuperación después de sufrir pérdidas. Es un diálogo tan rico que se puede dar y se puede dar solamente en el contexto de iglesia, porque en el contexto de lo que vemos allá afuera vamos a encontrar entendimientos distorsionados, dobles intereses que no van a ser sanos. Entonces, temas como el soltero puede enfrentar más estos retos se encuentran en la comunidad de fe. Cómo alentar también al soltero a que tenga una vida de lectura constante de la palabra, de oración, porque ese tipo de revelaciones que da el Espíritu lo da en la palabra. Ese tipo de cosas también suceden en la comunidad de fe. Y ahí sí, no es bueno que el hombre esté solo. A eso se refiere. Exacto. Yo creo que ese no es bueno que el hombre esté solo. En Génesis, por supuesto que se refiere del matrimonio, se refiere al tema del vehículo que usa el Señor primero para que se multiplicara la gente, porque no había otra manera. ¿Cómo, no? Segundo, para que se anunciara su evangelio, su futuro evangelio en ese tipo de unión tan especial. Y tercero, para entender lo necesario que es la comunidad para poder conocerlo a él. Entonces, es la forma que así lo ha diseñado y yo creo que el soltero necesita de comunidad. Qué sabio eso, Rosy, de verdad. Algo a rescatar de ahí que me parece tan impresionante es que creo que siempre, digamos, más comúnmente, yo no sé por qué se cree que el que se casa es como si, no sé, como si Dios le estuviera reconociendo como, oh, acabas de pasar a un nuevo nivel espiritual, ahora puedes enseñar a otros, que sí, ¿no? Porque todos estamos llamados a enseñarnos a todos. Lo lograste. Pero como ahora, o sea, te casaste y tienes un mes de casada y ya tú le das consejos a las solteras porque tú, como me encantó lo que decía Ani ahorita, o sea, todos son regalos inmerecidos. La soltería es un regalo inmerecido porque yo no me merezco todas las cosas, todas las bendiciones que vienen con la soltería. Lo mismo con el matrimonio, lo mismo con el trabajo, lo mismo con el ministerio, lo mismo con los hijos, con la maternidad, o sea, incluso todo... con la salud, o sea, algo que yo pensaba ahorita con todo lo que tú compartías, Rosy, es qué mensaje tan fuerte para alguien que está lidiando con un diagnóstico de una enfermedad crónica o una enfermedad terminal. Sí. Porque qué otra esperanza y qué otra ancla puedes tener más que saber que así es la vida de este lado de la eternidad, pero este no es el fin. Y lo que vivas acá es pura gracia, es regalo y no se compara con todas las riquezas que vamos a recibir en el momento en el que Dios establezca su reino de una vez y para siempre, que además cuando llegues en ese momento, su realidad absoluta, ya todas estas realidades y luchas que tenemos no van a ser o sea, es que no lo vamos ni a recordar, porque lo bueno que vivimos en esta tierra, que nuevamente son regalos inmerecidos, son apenas sombra de lo por venir en el reino futuro, que eso no significa que entonces nos quedamos en los laureles y no hacemos nada, que de hecho algo que me encantó que tú dijiste, Rosy, fue que hay que tomar acción, y esa acción que hay que tomar es en conocerlo a él, conocer su palabra, dar fruto en el cuerpo y luchar con esas herramientas de gracia que él nos ha dado, con el orar, el ayunar, el leer su palabra, el estar en comunidad y no quedarnos quietos. Y el Señor hace cosas maravillosas, increíbles. Y, Ani, de hecho, con eso, muchas mujeres me preguntan como, y Rosy lo nombró porque eso es un sentimiento que yo recuerdo muy bien de mi soltería, esa gran duda entre qué tanto hago o qué tan poco hago para que Dios traiga a esta persona, ¿no? Entonces, uno puede escuchar frases como, no voy a hacer nada porque el Señor lo puede proveer, pero también como no, hay libertad para que yo tome iniciativas en alguna cosa. Y yo creo, mi conclusión sobre esto es que es eso, hay libertad. Yo no estoy en desacuerdo con que alguien lo busque más intencionalmente. También creo que hay cierta prudencia que se tiene que tener en muchos aspectos, pero también creo que hay libertad para no buscarlo activamente de esa manera.
pero fíjense que ambas están hablando de algo y las tres concluimos la importancia de la comunidad. Y yo firmemente creo que si Dios quiere proveer lo que sea, ¿no? Una oportunidad, como por ejemplo un trabajo, como cuando tú conociste a Annie, o un esposo, Exacto. y tú estás haciendo lo que tienes que hacer, yo creo firmemente que Dios realmente te pone en el lugar para proveerte lo que quiere. No hay nada que es como, no le mandé el esposo a Rosy porque ya no salió esa noche con ese grupo de amigos, porque no bajaste Tinder, lo siento, te quedaste sin esposo. Sorry. No, o sea, Dios, así no funciona. Yo recuerdo que cuando yo conocí a mi esposo, yo estaba en un momento donde me había cansado de procurarme esas posibilidades, y él me agregó a Facebook. O sea, yo estaba literal encerrada en mi casa y así llegó. ¿Que a todas les va a llegar encerradas en su casa? No. ¿Que a todas les va a llegar? Tampoco. Pero no se trata de eso, se trata, y Annie lo estaba diciendo muy bien, de poner los ojos en esas cosas que no podemos perder realmente, que son los tesoros del reino, que son esas cosas que Annie, que está casada y tiene 2 hijos, yo que estoy casada sin hijos, Rosy que está soltera, las 3 las tenemos, porque tenemos a Cristo, tenemos sus tesoros, y podemos disfrutar de ellos hoy en día, en este momento. Y seguiremos disfrutando de estas cosas maravillosas del otro lado de la eternidad. Y para lo que hace falta aquí en la tierra, para lo que hace falta en el día a día, el Señor es bueno y el Señor va a proveer. Entonces yo quisiera como rescatar eso. Y bueno, yo no sé, creo que ya llevamos una cantidad de tiempo bastante extendida. Yo quisiera que Rosy cerrara con algunas palabras. Rosy, lo que quieras, de ánimo, de reflexión, de conclusión, tomando en cuenta que te escuchan otras mujeres solteras que como tú han vivido esa tensión entre confiar en su Señor, pero también desear el matrimonio. El escenario es tuyo. Bueno, tantas cosas que decirles, pero yo creo que es un tema de presentar el anhelo, de presentar también los sentimientos frente al altar, en oración, día con día, ¿no? Es un tema diario, y quizá también lo otro es hallar balance en cómo no dejo que mi corazón se vaya hasta un lugar donde mis sentimientos están absortos en el anhelo, y eso me ayuda a pensar en ese amor romántico como en un redentor, en un Dios funcional. Me va a salvar de mi situación, ¿no? Porque es idolatría. Y como al mismo tiempo confío que he recibido un regalo precioso de Dios, que en su gracia me lo ha dado por una determinada cantidad de tiempo, que Él conoce también qué desea mi corazón, y que también en su gracia puede darme otro tipo de regalo si es su voluntad, pero que si no llegase a suceder, Él tiene algo mejor guardado para mí en su providencia específica para mi vida. Y lo otro también es que a mí a veces me da un poco de preocupación, sobre todo con este tema del mal entendimiento de la gracia, porque inmediatamente caemos en obras, caemos en el tema de no sucede por algo que soy, que no he hecho o que hago, o no sucede porque este es mi origen nacional, o porque esta es mi edad, o porque este es mi origen socioeconómico, o no sucede por los lugares que frecuento, o no sucede, de nuevo, es gracia. La gracia no se puede fabricar con las manos humanas. Sí, es cierto, vemos muchas oportunidades en que las personas han sido muy activas y han tenido matrimonios exitosos, pero eso no es lo que indica la palabra. No. Lo que indica es que toda gracia, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay sombra ni hay variación. Entonces, sabiendo esa verdad, sé que puede venir de su mano si es su voluntad. Si no viene de su mano, tiene provisto algo mejor para mí. Los momentos de soledad que experimento son momentos que experimento de esa manera porque simplemente soy separada de mi Creador. Y a través de Cristo tengo acceso a Dios, tengo acceso con confianza al trono de gracia. Es experimentar de esa manera la vida cristiana y maximizar el regalo. Ahí la nota positiva para acabar en la nota positiva. ¿Cómo maximizo el regalo de soltería? ¿Cómo doy a conocer a otros la suficiencia que he encontrado en esa verdad? ¿Cómo puedo mostrar que mi vida es plena
y puedo también hablarle a otros de Jesús, cómo también puedo llevar a cabo la gran comisión en este estado, cómo puedo servir, cómo puedo amar a otros. Por ejemplo, de pronto para mí no es problema decir, ok, yo puedo destinar esta parte de mi presupuesto a esto porque no tengo que tomar decisiones en conjunto con otra persona, porque no hay una responsabilidad inmediata y puedo tomar decisiones autónomamente. Voy a maximizar ese tema, usar la libertad, toda la libertad que tengo en esto. Voy a animar a otros, voy a escuchar esta prédica, voy a escuchar ese podcast. Algunas de esas cosas que yo he mencionado las he leído unas 4 veces. Y finalmente, solamente para terminar. No sé si se dieron cuenta, pero Rosy, ella es otro nivel intelectual. Sí, no, ella está en otro nivel definitivamente. También yo creo que hace parte de la personalidad, ¿no? Hay personas que somos muy intencionales en ciertas cosas y con la lectura a mí me pasa. De pronto me pasa con muchas otras cosas. Pero finalmente solamente quería mencionar Hebreos 12, del 2 al 4, porque esta es perspectiva de eternidad. Y en perspectiva de eternidad, toda la vida cristiana se basa en la esperanza nuestra que vive y que está sentada al lado del Padre, ¿no? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esa representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Jesús es la muerte de las muertes y nosotros podemos fijar nuestra mirada en Él en esta etapa que puede ser corta, larga, puede ser vivida por muchos años, por cortos años, pero la realidad es la misma. Él murió por nosotros y murió por nuestro pecado y podemos confiar que lo que Él inicia, lo que Él perfecciona, lo que Él santifica, continuará y podemos descansar en eso, en esos momentos difíciles. Wow. Estoy demasiado feliz. Yo sé que las dos estamos muy felices de tenerte, pero yo creo que voy a dejar la vida clara para que se convierta en la vida rosa. Porque creo que lo deberías hacer tú, la verdad. Mal chiste. No, Rosy, gracias por bendecirnos de tantas maneras. Gracias. Que además esto que escuchan de Rosy no es solo de la boca para afuera, no solo ella es una mujer articulada, esto ella lo vive y lo vemos en su vida y por años la hemos visto vivir este testimonio. Y de verdad que, Rosy, nos honras con tu presencia, damos gracias a Dios por tu vida, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará. Y yo siempre oro para que Dios, yo no sé qué va a pasar con tu soltería, pero oro para que el Señor te sorprenda y te dé lo que Él tiene para ti, que es solo lo mejor. No sé qué forma tomará eso, pero estoy muy feliz de que estés acá con nosotras y de las muchas vidas que sé que has bendecido con tu testimonio, de verdad. Gracias por acompañarnos en el último episodio de nuestra segunda temporada. Gracias, Rosy, te queremos. Yo también. Y a todos los que escuchan, gracias. Dios los bendiga. Amén, amén. Bueno, pues un abrazo para todos y esperen la tercera temporada que viene. Así es. Vamos a darnos un descansito y nos vemos en la tercera temporada de Teológicamente Prácticas. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Teológicamente Prácticas.